Primero, quisiera preguntarles cómo están, cómo ustedes están, cómo están en este momento, ¿no? Con todas las restricciones y las limitaciones y también las potencias de este momento. Quisiera saber simplemente cómo están. Eu tô bem melhor, né? Porque aqui no Brasil a gente tomou a primeira dose da vacina de Covid, então eu acho que foi um pouco de esperança enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto indígena que estava longe da sua comunidade. Então, essa primeira dose que teve aqui no Brasil já deu uma esperança. Estou bem melhor, estou bem também, porque adotei um cachorrinho ontem. No cachorro, como que fala cachorro em espanhol? Não sei. Adoptó un perrito. Perito, perfeito. Isso! Adotei um perito pitbull ontem, então estou muito bem, assim. Estou bem melhor, passei por um processo de depressão durante a pandemia, de ansiedade, mas estou bem melhor. E vocês, como que vocês estão? Bueno, primero un gusto conocerlas ambas, Natalia y Katu, que Katu yo te sigo en las redes, hace poco descubrí tu trabajo, así que también para mí es un honor poder compartir conversación. Mi portugués es malo, muy, muy malo. ¿Y cómo he estado yo en la pandemia? La verdad es que he estado bien, creo que para mí ha sido un momento de pausa. Ahora, esta pausa que yo me he podido permitir hacer durante la pandemia es porque tenía ahorros económicos, entonces un privilegio. Y en mi situación de privilegio económico me pude dar esa pausa y yo necesitaba parar también, necesitaba parar de trabajar un rato, estar con mis hijos. Pero entiendo también que en un marco de privilegio, la pandemia se ha vivido de manera muy diferente en las clases más populares a otra situación económica. Entonces, claro, en mi situación de privilegio, la verdad es que he estado bien, me ha preocupado mucho ver cómo articularme de manera solidaria con colegas, que esto hace mucho más complejo poder establecer lazo, ¿no? Porque todo está, bueno, entreparado y estamos en un momento de mucha violencia mundial y una coyuntura de muchas crisis, ¿no? O sea, lo que pasa tanto en Brasil, tanto en Colombia, tanto en el Líbano, Palestina, Sudáfrica, tanto con los colegas afroamericanos en Estados Unidos y tanto en Chile, como que siento que hay una coyuntura de muchas crisis que hacen que estoy bien de ánimo, pero también me siento que mucha desolación a la hora de pensar cómo poder armar redes solidarias como lo hacíamos antes de la pandemia. Claro, sin la presencia, ¿no? Sin esos espacios que construimos. Totalmente. ¿No? Para fortalecernos, los espacios colectivos, los espacios compartidos, y ahora a la distancia. Yo siento igual, yo comparto lo que dijo Ana. Gracias a mi privilegio económico la pasé bien, también con algunas crisis. También adopté un perrito y estoy concentrada eso, en estar con mi hija, en hacer mi música, hacer mis trabajos y bastante preocupada también en cómo, no sé, cómo ser una aliada verdadera de las causas en las que creo y no una aliada superficial. Entonces, eso es una cosa que me tiene bastante preocupada. Bueno, y ahora les quería comentar, les quería preguntar, frente a todo lo que recién dijo Ana y frente a lo que estamos viviendo en Brasil, ¿no? Un gobierno fascista, bueno, el genocidio indígena, la extrema pobreza, el hambre, que en Brasil hay 200 millones de personas y el 30% está en situación de hambre, pasando hambre. Y las 500.000 muertes y toda la crisis que se ve mundialmente, inclusive climática, ambiental, en fin. ¿Qué fuerza tiene la música? ¿Qué fuerza tiene una propuesta musical, la poesía, que también está dentro de la música, para que enfrentemos esto? ¿Qué es lo que la música puede hacer en este momento con esta situación que vivimos? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se ven ustedes como artistas, como compositoras? ¿Qué poder tenemos, qué papel tenemos a la hora de, ¿no?, cambiar esta realidad o reflexionar sobre esta realidad?
Ah, a música, para mim, ela sempre veio na minha vida como salvação, né? A música é o nosso primeiro contato com o Pachamama, com o cosmos, com o grande ser. E aí eu acho que independente de gênero musical, em todos os contextos, em todas as religiões, em todas as partes do mundo, a música serve para nos acalmar, né? Quando a gente tem um ninho e canta a música para acalmar, e o espírito também. Então, mais do que nunca, nesse momento da pandemia, a gente foi muito de encontro com a arte, né? Não somente com a música, mas com as artes cênicas, assistindo filme, série. Então eu percebi que, a respeito da música, muitos artistas, por mais que sejam independentes, alavancaram as suas carreiras de forma digital, né? Eu fui uma delas. E aí, como artista e como ouvinte mesmo, a música veio me salvar. Eu sempre falo que eu escrevo minha música primeiro para mim mesma e depois para as outras pessoas escutarem, assim. E aí, esse momento, mais do que nunca, a música é uma salvadora, assim. Ela é minha heroína e tá aqui todos os dias fazendo parte da minha vivência, tanto no hip hop, no rock, quanto a música Guarani Buá, quanto a música tradicional. Me alineo mucho con lo que dices, Katu. Creo que los músicos y las músicas y las artes en general han sido grandes acompañantes durante la pandemia. O sea, que vivimos una época de muchas contradicciones, ¿no? Que por una parte, ser artista en casi toda parte del mundo no es considerado un trabajo, ¿no? Cuesta mucho que la gente, incluso cuando uno rapea, que ahora cada vez menos quizás, pero todavía sigue siendo curioso lo que tú decías, Natalia, que tú eras bajista, ¿no? Como que todavía, supongo que te hacen todavía la pregunta, ¿y de qué vives? ¿O de qué trabajas? Soy bajista. Como que todavía no es considerado trabajo y oficio, ¿no? Entonces, nos vemos en esta contradicción que finalmente creo que lo que ha hecho la pandemia también es profundizar todas las crisis, pero también el oficio del arte, ¿no? Como que quedó al descubierto el abandono de casi todos los estados del mundo respecto al oficio de los artistas. Y como decía Katu, no se trata solamente de los músicos, pienso en los performistas, guionistas, o sea, como el abanico dentro del mundo de los artistas. Entonces, nuestra labor y nuestra voz obviamente acompaña siempre procesos culturales, políticos, sociales. La cultura siempre ha sido una respuesta al abuso y la injusticia, por eso es un arma tan potente, ¿no? Porque atraviesa a todo el mundo. O sea, muchas veces hemos conocido países más que por libros de historia a través de sus cantantes y sus cantores, a través de canciones, a través de sus letras, a través de sus gritos de anhelos de justicia. Entonces yo creo que ha sido muy, dentro de la dureza también del abandono de los estados, ver cantidades de artistas, y también artistas independientes, artistas emergentes, artistas de la calle, mucha gente haciendo arte, y que también la contradicción es que todo el mundo, entre comillas, aunque no me guste la palabra, estaba consumiendo arte. Y las artes debería ser, una vez por todas, un oficio reconocido como oficio y como trabajo. Entonces yo siento que es un poquito la ambivalencia que vivimos tanto con el capitalismo respecto a nuestra labor como artista, ¿no? Concordo. Yo también estoy de acuerdo y llama mucho la atención cómo el arte y la cultura en general la salvó a la gente en la pandemia, le dio, ¿no? Le dio como respiro, le dio poesía, le dio belleza, le dio... Y al mismo tiempo eso no es reconocido. En Brasil hay una política de lo que acá llamamos desmonte, es tratar de realmente desmontar y destruir toda la pequeña estructura que teníamos para trabajar, que encima no era una estructura perfecta, era una estructura elitista, era una estructura que beneficiaba a la gente blanca, que beneficiaba a la gente de clase media. Entonces ya era imperfecta y encima se destruyó en vez de mejorarla, ¿no? Claro que de ahí también siempre surgen las resistencias y las manifestaciones que gracias a no tener apoyo estatal tienen más libertad, porque aparte acá tenemos una situación de censura también bastante fuerte. Entonces es para quien trabaja con artes en cualquier área, yo también dirijo teatro y escribo, soy dramaturga,
y también toda la cadena, digamos, ¿no? de las artes, desde quien produce técnica de sonido o lo que sea, todo el mundo sin trabajo y totalmente abandonado a su suerte. Y el arte siendo condenada como ya no era considerado un oficio digno, y ahora encima condenada al desempleo y a la falta de recursos. Pero igual vive, porque como dice un amigo mío que es músico también, es imposible, es inmatable, no se puede matar, ¿no? A la cultura. Entonces, es un momento que se recordará con bastante, ¿no? Se va a recordar como un momento bastante crucial, donde inclusive, para mí, quedaron muy claras las intenciones de todas las cosas que están involucradas en estos procesos, ¿no? Las intenciones políticas, las intenciones artísticas, las intenciones de lo que se llama inclusión, que también es un término un poco complicado. En fin, la política del consumo, qué es lo que se consume, lo que no se consume, en fin. Entonces, quería también preguntarles, dentro de todo este momento pandémico donde inclusive, como dijo Katú, la gente se pudo también lanzar digitalmente, por ahí trabajar más lo audiovisual, porque estábamos muy en los shows, ¿no? Tour, tocar aquí, ahí, ir a tal país. Y ahora lo audiovisual, que ya era importantísimo, se transformó en algo como esencial para lanzar cualquier trabajo. Entonces les quería preguntar qué están consumiendo también, esa palabra capitalista, pero qué están aprovechando, qué están disfrutando en música, en audiovisual, qué artistas las están inspirando, en quién se están inspirando, quién les parece que está teniendo soluciones creativas, diferentes para el medio digital, en fin, cómo ven el panorama, la escena musical en este momento. Eu tô consumindo muita música e escutando muito hip hop de contextos e de países diferentes, como hip hop coreano, hip hop chinês, o rap japonês. Tô tentando ver como que o rap fica diferente, assim, em determinadas culturas, né? Ontem mesmo eu estava vendo um grupo de rap aqui, que até agora eu não sei pronunciar o nome deles, né? Eles são japoneses, mas que eles também falam da ancestralidade do Japão, sabe? E eu falei, nossa, olha que interessante. E aí, como eu estou com uma identidade nova a respeito da minha arte, eu também estou consumindo muitos filmes que eu já assisti há muito tempo atrás, mas com outro olhar, né? Que são filmes futuristas. Então, os filmes que eu sempre assistia como telespectadora mesmo, agora eu assisto como uma coisa política, assim, porque as minhas músicas estão indo mais na questão de cyberpunk, e aí eu acabo assistindo esses filmes que falam do futuro, e aquilo já me traz outra visão a respeito da minha arte, como o futuro tá junto com essa questão atemporal também nos povos indígenas. Então é um momento de consumir, mas esse consumo agora é como se ele fosse mais profissional, né? Não é, ao mesmo tempo que poderia ser para relaxar, não é, eu estou consumindo, mas como trabalho, né? Eu escuto e presto atenção nisso, vejo o filme e presto atenção, trago como inspiração mesmo. Algumas meninas também do Canadá também, que são indígenas, dresos. Eu estou conversando muito também com o Tabu, do Black Eyed Peas. A gente está trocando, né? Nossas músicas e os nossos olhares, assim, perante a arte. Então, eu estou consumindo várias coisas. É mais para o filme. Nesse momento, estou indo mais para a questão de filme mesmo. Porque, como eu estou nessa de compor, né? Estou compondo também, eu acabo ficando com medo de ficar escutando muito e aquilo interferir, sabe? Copiar sem querer. E aí eu tô no momento mais de assistir filmes e de assistir séries, assim, que tenham a ver muito com os meus ideais e com o que eu acredito. En mi caso, creo que estoy escuchando mucha música que he escuchado toda mi vida. No creo que te pueda contestar de cosas nuevas que he descubierto. Sí, un buen par de artistas nuevos,
pero he estado escuchando rap, he escuchado a MF Doom toda la pandemia, que es un rapero que me gusta mucho, y yo escucho los clásicos, los J. Dilla, me quedo un poco en lo clásico en este minuto, y también porque me pasa que a mí me colapsa el celular, como que me pasa lo opuesto. A mí las redes sociales me tienen enferma, encuentro que me cuestiono cuán esclava estoy de escuchar música, y también esta cosa de la, ¿cómo se llama esto? Como de las redes, como que tú dices algo y te escucha el celular, entonces la música que me proponen ya está súper calculado y no me gusta. Prefiero caer sobre alguien que quizás es totalmente inesperado. Entonces, vivo en esa contradicción de querer escuchar cosas nuevas que está diciendo, pero también me siento súper colapsada. O sea, ¿por qué digo esto? Porque escucho mucha música, pero son carpetas que yo tenía de antes guardadas. Más que decirte, he descubierto, estoy siempre buscando, porque siento que con toda esta sobreinformación me siento más tonta que nunca. Entonces me pasa un poquito lo opuesto, como que intento, pongo un poco hora a cuánto miro en las redes, porque me contamina, en mi caso me contamina mi creatividad y me contamina mi inseguridad, como que siento que no me construye mucho como artista en lo personal. No me permite mucha contemplación, es más como saturación de información, y creo que así nos quieren saturados. Entonces, en mi caso sería muy mentira decirte como sí, he descubierto grandes artistas nuevos, no. Yo me quedo en mis carpetas antiguas y prefiero meterme más en recordar por qué empecé a hacer música, más que escuchar cosas nuevas, que todo es tan nuevo y tan rápido también. O sea, muchas cosas, como estamos en la era de lo inmediato, y eso me asusta mucho, como que te digan, no, ese disco es muy antiguo y lleva 3 meses, ¿no? Como que a mí esa inmediatez me da miedo, y prefiero tratar por lo menos de autofrenarla, porque también entra en mí, porque es que esta gente es perfecta para a la hora de contaminarte la cabeza y la creatividad. Sí, a mí me pasa eso de que termino escuchando los discos de siempre, o termino escuchando cosas que escuchaba hace 20 años y que A dejé mí de también. escuchar. Estos días estaba escuchando un disco de Johnny Mitchell, que es un artista ya tiene más de 80 años, y que me marcó mucho hace 20 años, y lo escuché de nuevo ahora a los 46 y me sonó totalmente diferente. Estoy como redescubriendo, y también lo que escucho, digamos, nuevo, me llega aleatoriamente, me llega, no sé, no busco, porque también trato de limitar un poco el tiempo que estoy conectada y en redes, pero sí veo cosas que, sí veo, por ejemplo, la escena de la música producida por indígenas en Brasil. Veo Sí, que eso hay está una buenísimo. escena buenísima, increíble, y que hace 10 años no era tan visible, no que no existiera, ¿no? Pero no se veía tanto, y ahora, o sea, si querés escuchar raperas indígenas de Brasil, tenés ya 10 que podés conocer. Y así, ¿no? Y así para otros estilos, otras personas, otros géneros, qué sé yo. Pero lo que sí veo es eso, una escena que se mueve, y que por ahí la saturación digital, la cantidad de contenido que hay, es muy difícil hacer una curaduría y encontrar, bueno, voy a escuchar esto, ahora voy a escuchar esto. Es como mucho, y mucho al mismo tiempo. Y al mismo tiempo una reunión en Zoom y un trabajo no sé qué. O sea, está difícil. Aparte yo tengo un problema. Yo trabajé muchos años en estudio como productora y como técnica, ingeniera de sonido, técnica de sonido en estudios. Trabajé 12 a 15 años porque así yo sostenía mi vida musical, y me especialicé en audio y trabajaba con eso. Y creo que eso me dejó una secuela, que si yo escucho una música, un tema, ese tema se me queda en loop en la cabeza y no me lo puedo sacar, es terrible. Entonces, ayer estaba escuchando el disco, uno de los discos de Ana, y ahí hubo un tema que me gustó especialmente, lo escuché de nuevo a la noche, a la madrugada, y no me lo puedo sacar, es terrible. Ya le pregunté hasta al neurólogo, neurologista, ¿cómo hago? A veces lo escucho en mi cabeza hasta el final para ver si cuando termina, termina,
a veces lo trato de imaginarme un stop y pararlo, y creo que eso es los años de estudio, repetición, ¿no? Y también el estrés digital. Entonces, hay bastante sabiduría en saber más o menos, ¿no? Encontrar una dosis digital saludable, ¿no? Porque es una aliada, pero puede ser también una enemiga y puede ser motivo de estrés y afectar hasta la salud mental, en fin. Nada, un desahogo, un comentario mío. Otra cosa que les iba a preguntar. Estamos en un momento también donde se lanzan muchos singles, ¿no? En mi época era el disco, la portada del disco, a capa do disco, as letras, el diseño, toda la ficha técnica y el orden, eran noches enteras pensando el orden de las canciones y qué sé yo. Y ahora es como el inmediatismo del que hablaba Ana, es un single, hay que meter un single, después hay que meter otro, después hay que meter otro. ¿Y cómo ven ustedes esa manera de producir música tan mercantilizada, tan transformada como en una línea industrial donde hay que sacar todo el tiempo? ¿Ustedes creen que eso es algo que tiene un lado positivo, algo a lo que hay que adaptarse, no hay vuelta que darle, o algo que hay que defender la parte conceptual del disco completo, de esa narrativa de 14 canciones que cuentan una historia? ¿Cómo ven eso? Eu acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum álbum, não deu tempo de eu fazer um álbum. Eu estou tentando agora criar um álbum, justamente por causa disso, do capitalismo, de ser rápido, né? As músicas que eu tenho foram todas singles. Toda vez que eu sentei, não, e foi um EP. Para não falar, foi um EP com 5 músicas e o resto foi single. Mas o álbum mesmo não tenho, né? Eu tenho a vontade de fazer, mas a produção vai demorar muito tempo para você criar 7 músicas para você gravar, e a gente precisa que você lança outra. É a máquina mesmo, né? De realmente os ouvintes escutam uma música aqui, na outra semana essa música já ficou descartável. É uma música muito descartável hoje, né? As pessoas estão o tempo todo tentando lançar um sucesso do outro, um sucesso, e querem músicas vazias. E eu costumo escrever conforme eu sinto. E aqui no Brasil a gente tem muito de a música que está no mainstream aqui é realmente a música de balançar a raba no chão, né? Nenhum artista indígena aqui no Brasil está no mainstream. Então, se fosse para fazer um álbum assim, para mim seria mais fácil, mas infelizmente não é assim que eu consigo compor as minhas canções, que meu processo de produção não é assim. Então, realmente, eu tô nessa agora de querer fazer um álbum, mas eu deixo, por exemplo, eu fiz 2 músicas para o álbum, uma delas eu ganhei através de um sonho, a outras eu não consigo terminar, porque fala de uma parte muito ferida, sabe? Da morte da minha irmã, e eu não consigo terminar essa música. E aí, isso para o álbum, elas ficam meio que guardadas. E aí é como se eu tivesse que ativar um lado meu para fazer uma música, uma fast music aí, rapidão, só para jogar na plataforma para a gente não ser esquecido, né? E realmente é isso, as pessoas que estão começando a ouvir a gente, elas esquecem da nossa música e querem o tempo todo. As 2 últimas músicas que eu lancei agora, que tem uma pegada, é muito minha identidade, né? Que é o Indígena Futurista e a Busca, que elas têm essa pegada cyberpunk e tudo, e as pessoas querem muito mais canções igual às últimas. E é como se fosse a fábrica mesmo. Eu acho que isso tem um lado positivo. O lado positivo é daquela demanda que realmente você fez uma coisa agora e você quer soltá-la, né? Rápido. Mas o lado negativo é realmente do capitalismo estar ali e vendo você como uma máquina, na verdade, para você vender mais música, para você vender e você engajar nas redes sociais, nas plataformas, e você começar a ser uma artista que cria só para vender, né? Essa é uma das minhas maiores preocupações, assim, até quando eu vou colocar a minha música para fora, porque ela é sincera com o que eu vivo, com os meus ideais, ou eu vou começar a vender as minhas músicas num baldão, assim,
para poder sobreviver também. Então, eu fico nessa linha aí, tentando equilibrar essas panelas aí. Dentro de el mismo tema, pero por ahí direccionando más para Ana, porque Ana, bueno, tenemos acá generaciones un poco diferentes, ¿no? Y Ana lanzó su primer álbum en el 2006, solista, 2006, 2007. Solista, creo. Dice la internet que fue... La internet dice. La internet. No me acuerdo, pero sí, pero si no es 2006, 2007, si no es 2007, es 2006. En realidad la internet dice que tu primer álbum solista no se lanzó y después se lanzó otro, algo así, en el 2007. Sí. Sí. No, la internet está bien. Entonces ya la misma pregunta, pero ¿qué cambió entonces? De 2007, 14 años pasaron, ¿qué pasó? ¿En qué sentido? ¿En qué pasó? ¿En qué? ¿Para mí? La manera de producir, de lanzar, de pensar un álbum. Es que depende, o sea, ¿cómo produzco yo o cómo produce la industria? No, ¿cómo produces tú? Yo. Me pasa que lo que decía antes, que me siento más lenta a veces. Y siento de nuevo esta inmediatez. Y por una parte me pasa que esta inmediatez, coincido con Katu, que me siento que hay algo interesante porque hay muchas artistas nuevos que están apareciendo, que tienen mucha hambre, garra y gana, y eso está muy interesante porque es mucha fuerza. Entonces, que saquen un tema y un tema y un tema, igual me parece interesante. El problema es que me parecería más interesante si viniera de ellos, pero es como que siento que la industria es lo que instaló esto, no, que es algo ya medio instalado, ¿no? Entonces, hay artistas que son muy conocidos por 2 canciones o por 3 canciones, más que por una obra o por un lenguaje, como que en la era de la ultra imagen, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Nada, que yo creo que muchos de nosotros que somos de otra generación, que somos más viejos, bueno, sé, mayores, de otra generación, como que creo que nos sentimos extraños un momento. Yo me siento como una tabla de surf, como que decir, y agregaría también que mi generación, yo tengo 44 años, y claro, en esta era de la superjuventud, ¿no? Como que está prohibido, sobre todo para las cantantes mujeres, como que hay una dictadura de la edad, ¿no? Como que hay que estar siempre sexy, siempre atractiva, siempre hay un imaginario respecto a lo supersexual, todo está súper sexualizado. Que me encima es en general para un imaginario masculino, ni siquiera es personal, ¿no? Entonces me siento perdida de momento, súper honesta. De momento miro las redes y digo, y uno se pone, aunque uno tenga un discurso, empieza uno también a sentir que tiene que caber en un cuerpo que ya no cabes, porque tu cuerpo ya no tiene 20 años, tiene 44 años, ya tuviste 2 hijos, y estás viviendo lo que es tomar años, que es muy lindo, y por ende tu música también, hay una, yo no sé si la palabra es madurar, pero se macera algo, ¿no? Entonces eso a veces yo me siento muy perdida con esto de sacar un tema, porque aparte yo no soy una máquina de canciones, o sea, se requiere contemplación, se requiere calma, se requiere reflexión. Entonces la pregunta, ¿sacamos temas por sacar temas? ¿Y para quién sacamos temas? ¿Cuál es el objetivo en este minuto? Eso a momentos me siento media perdida y a momentos escucho artistas increíbles que sacan tema, digo, pero ¿de dónde saca tanta creatividad? Pero claro, la realidad que yo tenía a los 18 años cuando empecé a hacer rap es muy distinta a la que tengo ahora con 44 porque mis prioridades cambian, es normal, porque tengo tareas y deberes de familia como madre, que es normal. Entonces, ¿cómo lo hago yo? No tengo idea. No sé. Me siento que necesito todo el rato como que viera una película en las redes sociales y necesito subtítulos. Estoy todo el rato como que me hablaran en ruso y yo estoy hablando en castellano y digo, no entiendo. Que alguien me explique que no entiendo. Me siento más como en un punto de interrogación y también de la manera en la cual hago música en este minuto. Bien. A veces es eso, son más preguntas que respuestas. Me siento así. Sí. Ahí vamos mejorando las preguntas. En vez de buscar respuestas, vamos mejorando las preguntas. Ahora quisiera hacerles a cada una pregunta diferente. Catu, vou fazer em português, tá?
para a gente ok. mudar de língua. A gente está vendo aí, qualquer coisa, Ana, te traduzco. Porfa. A gente está vendo todo um movimento em redes sociais, um certo ativismo com a causa indígena, as pessoas falando, pessoas brancas, né? Se colocando, falando, dizendo, né? Ouçam isso, vejam aquilo, vamos queimar a estátua, que bom que queimou. Toda essa solidariedade em redes, né? Mas, assim, a real é que a gente sabe que praticamente ninguém está lado a lado na luta de verdade, né? Então, eu queria te perguntar, o que precisa, como que uma pessoa se torna uma verdadeira aliada da causa indígena no Brasil, da luta indígena no Brasil? Uma pessoa, como que sai dessa hipocrisia e como que ela se mexe e passa a fazer parte de um movimento de verdade, assim? Antigamente, eu tinha uma visão muito crítica sobre como ajudar na causa indígena. Eu sempre achei que era uma coisa muito presencial, né? Eu achava que as pessoas que realmente tinham que ir lá e fazer. Isso antigamente. Mas eu comecei a ter outros contatos com outras vivências, outros contextos, outras narrativas, e entendi que a melhor maneira das pessoas lutar pela causa indígena é como elas conseguem, sabe? Antigamente eu falava, gente, não adianta a gente só publicar uma foto ou uma hashtag, mas isso sem eu entender quem são as pessoas que estão por trás. Eu conheci uma senhora cadeirante que ela está sempre ali, ela usa hashtag, ela publica, ela assina as petições. Então, como que eu posso desmerecer ela se ela está fazendo o que pode? Eu acho que a melhor maneira de lutar pela causa indígena é fazer o que dá, no seu contexto. Tem gente que tem condições financeiras absurdas que podem doar dinheiro, tem gente que não tem, mas mora do lado da aldeia e vai ajudar a aldeia a carpir ou a capinar, tem gente que costura e vai ajudar. Então, eu acho que a melhor maneira é ajudar de acordo com o que a pessoa pode, mas ajudar, sabe? Eu acho que a pessoa não ajuda a causa indígena no momento que ela sabe da nossa existência, da nossa luta, e ela ignora. Eu já ouvi pessoas que têm todo o poder aquisitivo, que têm estruturas para ajudar de formas absurdas, mas que falaram, não, para mim o índio ainda é vagabundo, o índio ainda é isso, não vou ajudar essa causa. Então, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que a gente exclui, que a gente deixa de lá. Então, a gente se movimenta com todas as pessoas que podem. Então, por exemplo, eu acho que chega a ser hipocrisia quando a gente está falando, de uma figura pública e rica no Brasil que só publica uma hashtag, sabe? Que só publica uma hashtag. Aí a gente vê como é hipocrisia, né? Por exemplo, a Anitta aqui do Brasil, a nossa Anitta. Ela sempre diz que ajuda muito as causas indígenas, né? Ela sempre está ali, mas a gente sabe que ela está ali porque ela tem muita visualização, e como meio de ter visualização, é importante sim ela deixar o Instagram dela aberto para as nossas lutas. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que ela consome muito ouro. Ela já falou que ama joias. Então, quando a gente vai ver isso atrelado com garimpo, não dá muito certo, sabe? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente não pode chegar na cara dela e falar, você é hipócrita, você adora umas joias, você financia o garimpo das nossas terras. Mas a gente tem que falar para ela, realmente, então, doe o seu espaço, doe o seu dinheiro e faz de alguma maneira. Eu acho que a melhor forma de ajudar é ajudar como pode, né? Ajudar como pode. Minha mãe, ela nunca foi para a aldeia, minha mãe adotiva, ela nunca foi para a aldeia, acredita? E ela tenta ajudar como ela pode, ela faz um artesanato, ela leva coisa para levar para lá. Então, e aqui no Brasil, a gente tem contextos indígenas de povos que estão na beira da estrada sem o mínimo para sobreviver, sem uma estrutura, sem saneamento. E esses povos que estão na beira da estrada sem o mínimo estão cercados por aldeias não, minto, por fazendas milionárias, né? Então, como que a gente pode ajudar esses povos, né? Aí a gente precisa realmente de gente com uma estrutura ali financeira, com um capital naquele momento. Como que a gente pode ajudar os artistas indígenas? A gente pode começar a divulgar e a ouvir eles. Então, cada um pode fazer como... Eu sou uma pessoa que acredita muito, sabe? Chega até a ser inocente, mas eu acredito que cada um pode ajudar
quando quer ajudar. Obrigada, muchas gracias. Nada. Sí, importante escucharte porque a veces es eso, a veces creo que la culpa blanca hace que Sim. la gente como que se coloque como, ay, yo quisiera ayudar, pero no sé cómo, ay de mí. Pero en realidad hay muchas maneras y cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Ana, estamos hablando de esto con Catu porque es un tema en Brasil extremadamente urgente, siempre lo fue, pero hoy día más todavía porque tenemos un gobierno que es muy explícito en sus políticas de genocidio, de exterminio, o sea, no está ni siquiera escondido, está dicho. Entonces es una lucha que en este momento es, yo diría, la principal en Brasil, junto con el movimiento negro. Entonces quería, como Catu representa, ¿no? Como una lideranza desde las artes, quería hablar un poquito de eso con ella. Ana, te quería preguntar, como conozco bastante tu trabajo y te escucho y veo el tema de género, el tema feminista, antipatriarcal, como algo muy, muy fuerte, muy potente en tu obra, y que además ahora escuchándote, sabiendo que sos madre, que, en fin, que tenés los desafíos anticapitalistas que una tiene cuando está en un espacio de cuidado, de cuidar niños, de cuidar, en fin, y al mismo tiempo tener una carrera con expectativas ajenas y qué sé yo. Quisiera preguntarte o que comentes un poco sobre el papel de la mujer en la música, en esta industria, en este momento, a lo largo de tu vida. ¿Cómo, por qué te hiciste portavoz? Aparte de ser mujer, es una pregunta medio obvia, pero ¿qué te llevó a ser portavoz de ese mensaje? ¿Cómo comentar un poco el tema del feminismo en tu vida y en tu obra? Primero, yo no me siento portavoz porque es una lucha tan histórica y por respeto a todas las compañeras del mundo universal y galáctico, lo bonito de esta lucha es que es una lucha colectiva, por ende yo no creo que haya una portavoz, somos todas portavoces a nuestra manera y en nuestro espacio de trabajo. Yo no dudo que una compañera que es trabajadora sindicalista también a su manera es su portavoz en su espacio de trabajo. Yo quitaría un poquito ese imaginario dentro del mundo de las artes, por eso digo que las artistas acompañamos procesos. Agradezco que se me trate así, pero yo lo bajaría un poco, porque justamente es todo lo que criticamos del poder, ¿no? Y el feminismo es una lucha revolucionaria porque está en permanente movimiento. Estamos en un momento muy álgido de nuevos feminismos, de un feminismo latinoamericano, de un feminismo indígena, feminismo afroamericano, afro, árabe, como que hay una implosión y eso lo hace muy interesante y con mucha riqueza. Y la contradicción de este movimiento es como es tan rico, con tantos nutrientes, porque viene a cuestionar todo, el tema estructural, educativo que hemos recibido respecto a nuestro cuerpo, también ha sido muy cooptado por todas las multinacionales. Entonces estamos en un momento en el cual ser feminista es ser pop, lo que no existía hace 10 años atrás. O sea, ahora todas se declaran feministas, teniendo incluso actitudes extremadamente machistas en su cotidiano de poca sororidad. Entonces, me siento también de nuevo como a veces mirando y digo, chuta, quizás el feminismo que a mí más me acerca o más me conmueve, el que más me atraviesa, el que más me interpela, es el feminismo popular y de clase. Yo sin el feminismo, no, el feminismo que me siento más acorde o más cercano, porque lo que siempre digo, es distinto, sí, es distinto, aunque no le gusta, es distinto ser feminista blanca europea a ser una feminista negra, trans, afro, es distinto, porque hay un tema de raza, hay un tema de piel que te atraviesa, porque se mezclan las luchas, que es un tema de racismo también. Entonces hay feministas, por eso digo que hay como muchas capas dentro de esto. Y la labor que me ha tocado a mí, yo no nací feminista, yo me hice feminista y me sigo haciendo feminista. Es una labor permanente
sin parar, y por eso es tan hermoso y revolucionario. O sea, creo que como todas, vivimos distintos tipos de violencias y que antes eran más normalizadas que ahora. Ahora por lo menos el tema está arriba de la mesa, hay muchas preguntas sobre la mesa que están estableciendo, con la contradicción que en la industria musical nunca hemos tenido tantas letras misógenas y videos misógenos. O sea, estamos en un punto de mucha polarización, ¿no? Por ejemplo, el tema que yo hice, que es antipatriarca, es que yo siempre digo, ese tema no lo escribí yo, lo escribieron, lo escribieron las compañeras trabajadoras bolivianas en Buenos Aires, del Movimiento por la Dignidad, porque cuando las conocí, ellas escribieron un manifiesto antiviolencia, y ese manifiesto decía todo de manera extremadamente sencilla, y me parecía lo más político que yo había escuchado. Entonces yo siempre creo y estoy convencida que la escritura y las canciones son siempre obra de un colectivo, porque finalmente son cuestionamientos que uno hace con la gente que uno más quiere. O sea, cuando tú viajas, pienso en toda la gente que he conocido alrededor de mi vida, cuando me ha tocado estar con las compañeras te digo, por decirte algo, de Guerrero, del estado de Guerrero en México, que buscan el cuerpo de sus hijas que son detenidas, desaparecidas, obviamente que su lenguaje me interpela, y aunque ya no se den cuenta, su testimonio, como me atraviesa, de alguna u otra manera, será canción. Por eso creo que los músicos, más que portaveces, somos como hilos tensores o hilos de comunicación, y pensando en colectivo, siempre en colectivo. Creo que el colectivo es lo que no va a cambiar, y va a cambiar esto. Y eso ha sido un poco como la manera, y mi hijo incluso de 16 años me corrige, y me corrigen todo el rato, porque también uno es machista en el lenguaje, y uno va todo el rato en esta, no diría que corrección, sino que en esta desconstrucción permanente. Y seguimos en ese proceso. Yo creo que eso es lo más lindo de este movimiento, de este pensar, y de este pensar y de este sentir. Gracias. Catu, você tem uma filha ou não? Tenho sim. Uma só? 11 anos. Ah, una hija de 11 años. Yo tengo una 11 hija, años. yo tengo una hija de 10 que ahora se me sentó. Sí, la misma. Quería ver con quién estás hablando. Obvio, tiene que saber, obvio. Claro, y participar, porque sabe que está en video. Y eso, y Ana, vos tenés un hijo y una hija. ¿Dos hijos? Sí, tengo 2 hijos. Tengo un niño de 16 años y una niña de 8 años. Ah, y que eso que decías sobre estamos en un proceso histórico colectivo y que el presente también se construye colectivamente, y nuestra voz es la voz de quien vino antes, claro, y nuestras hijas ya están en un lugar completamente diferente, ¿no? Yo pienso los abusos que yo misma naturalicé en mi vida. Porque, todas. Claro, y que a la edad de mi hija, yo por ejemplo no conocía la palabra feminismo. A la edad de mi hija yo no conocía la palabra transgénero, la conocí a los 30 años. Y mi hija no solo se considera feminista, como convive con transgéneros y tiene como una naturalidad para navegar cualquier ambiente con cualquier, ¿no? Con cualquier persona. Y cómo eso a mí me resulta, me pone muy feliz, porque creo que ya no va a pasar, porque no, ya no está pasando cosas que yo pasaba, desde lo más trivial hasta los abusos más graves. Yo ya veo que nuestras hijas ya tienen como una estructura diferente para lidiar, ¿no? Con el mundo. Entonces eso muestra que de hecho es un proceso, que de hecho todas hacemos parte, es colectivo. Sí, tenés razón cuando dije sobre, ¿no? Portavoz parece una cosa muy individual, un individuo, ¿no? que representa, es muy como institucionalizado. Tenés razón, es nada más que como artista acompañar mi momento, mis compañeras, mi proceso histórico, y ser cronista, ¿no? De mi época, reflexionar, proyectar futuros. Y ese es el último asunto, ya para que terminemos, es sobre
qué futuro estamos proyectando, ¿no? Catu habló del futurismo indígena, de la estética futurista. Yo hablo de un futurismo que por ahí podamos estudiar el futuro, así como estudiamos el pasado, y pensarlo para ver si lo construimos juntas. Y entonces la última reflexión, la última pregunta es ese futuro, ese futuro, esa idea de futuro. ¿Cómo se la imaginan o cómo la sueñan, cómo la desean? Eu imagino um futuro totalmente originário. Eu acho que mais do que nunca aqui no Brasil, essas pautas de gênero e de identidade, né, de etnia aqui no Brasil está crescendo cada vez mais. E eu acho que essa frase que você acabou de falar sobre a gente estudar o passado, né? Estudar o passado é falar do nosso futuro também. É exatamente assim. E a gente sempre fala que os nossos pajés, os nossos chamões sempre falam que o futuro ele está acontecendo nesse momento, mas não é porque ele está acontecendo nesse momento que a gente não deva plantar, né? Que a gente não deva plantar a sementinha, porque é sobre isso, né? As árvores que a gente está plantando agora, às vezes nem somos nós que vamos ver. Eu acho que o futuro está muito ligado à nossa ancestralidade. Eu estava tendo uma conversa com uma senhora aqui esses dias, e aí ela falou: eu queria ver a minha ancestralidade indígena, né? Aí eu falei para ela: mas a nossa ancestralidade não é só a parte indígena, é como as nossas vós faziam as coisas. Eu lembro que quando a minha avó, a minha família, uma roupa não servia mais, essa roupa ia para todos os primos. O sapato ia a todos os primos, o jeito de cozinhar das nossas vós, a consciência ambiental que as vós, as bisavós tinham. Essa coisa, eu lembro de pegar o trem com a minha mãe, pequenininha, e todo mundo conversar. Eu lembro de olhar assim para minha mãe e ela conversar com uma pessoa estranha e falar da vida dela. E aí, hoje em dia, a gente vê todo mundo com o celular na mão, as pessoas não conversam, as pessoas não se olham, é tudo muito rápido. E aí, essa honra dos ancestrais não é só daquele xamã lá de 1500, não. É justamente do modo de um passado que nem passou tanto tempo assim, né? Eu, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu já enxergo hoje o quanto, na minha época, nos anos 90, a gente brincava e era bem mais saudável como as crianças que minha filha são hoje. Minha filha não sai na rua para brincar. Então, eu acho que o futuro tem que ser como o passado nessa questão mais livre, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não pode olhar e querer o passado totalmente, porque a gente tem um passado machista, a gente tem passado de pessoas com relacionamento abusivo, a gente tem um passado forte, que é o presente de transfobia. Então, eu acho que a gente se conectar mais com a natureza enquanto pessoas e entender aquilo que os povos originários sempre falou. O progresso, ele não significa a destruição, né, do todo. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver um futuro com uma consciência ambiental, com respeito ao animal também, e com respeito uns com os outros. Eu acho que não tem como regressar, não tem como a gente voltar. Aqui no Brasil, a gente viu que estão tentando, né? A gente tem aí um governo de direita tentando enfiar as coisas na cabeça de uma população, mas não tem como. Nosso futuro é mais pela liberdade, cada vez mais mesmo. ¿Cómo me imagino el futuro? ¿O cómo me gustaría un futuro? Me gustaría un futuro en la cual ya no se tenga que marchar porque asesinó otra cosa, o sea, se ha asesinado otra compañera. Me gustaría un futuro en la cual no se normalice la cantidad de compañeras y compañeros africanos atravesando el Mediterráneo por escapar guerras o por un mejor vivir, y que no se normalice como la injusticia, ¿no? Me gustaría un futuro en el cual hubiera como que la ecología, más que un hashtag, fuera el ecologismo político y darse cuenta que es un problema estructural, ¿no? Y me gustaría un futuro, obviamente, en la cual estuviera llena de libertad, o sea, claro, en un mundo idílico en la cual pudiéramos coexistir como humanidad contra todos los fascismos. Yo creo que acá hay un enemigo muy poderoso mundial que se llama fascismo, y lamentablemente está en todas partes, porque es muy cómodo este lenguaje del odio, es un lenguaje de mucho odio, y es muy conveniente, sobre todo en momentos de crisis, esta como la crisis pandémica que estamos viviendo, ¿no?
cuando no hay trabajo, cuando hay hambre, se instala el fascismo muy fácilmente. O sea, se normaliza tanto, por ejemplo, lo que pasa en África. Pensaba en lo que estaba pasando en Sudáfrica en los últimos tiempos, de los compañeros haciendo colas y colas y colas, filas interminables por hambruna, y no sé cuánta gente murió, y esa noticia no pasa en ninguna parte. Entonces, y pienso como ese país, cantidad de noticias que nos perdemos. Entonces, me gustaría un futuro internacionalista, en la cual podamos tener la capacidad de una profunda emotividad y una profunda solidaridad con alguien que incluso viene de China, de Taiwán, de Nigeria, de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, de donde sea, y una profunda empatía por el otro y por el ser humano y la vida humana, donde la dignidad nos atraviese como humanidad. Yo creo que eso para mí sería un futuro muy hermoso, como que tuviéramos una capacidad de luchar de manera colectiva por la humanidad y por la vida digna. Bueno, y después te podría hacer como un resumen de muchas cosas, pero esto hay que hacer como un titular, creo que por ahí iría. Perfecto, quiero vivir en ese futuro. Te invito. Vamos juntas. Bueno, gracias. Creo que es una buena manera de terminar, de cerrar la conversación, aunque la conversación puede seguir. Ahora quedamos conectadas con Ana también.